Servir y salvar. Lección número 9. Versículo de memoria. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. La introducción nos dice que dentro de la tercera sección del libro de Isaías, que va desde el capítulo 40 al 66, en esta semana vamos a tratar dos temas muy importantes dentro de esta sección. Primero, el siervo de Jehová, y segundo, la idea de la liberación por medio de un gran libertador. El vocablo siervo, en hebreo ebed, es característico de esta tercera y última sección de Isaías, y vamos a resumir algunas ideas que aparecen en el uso de este término. En primer lugar, un siervo o ebed no tan solo sirve a su señor, sino que también lo honra. Por eso el término significaba mucho más que un servicio a cambio de un salario. Tal servicio era la manifestación externa de una actitud interior. Además, no era un servicio forzado, sino voluntario. La mano ayudadora daba evidencia de un corazón amante. Un siervo de Dios, él es el que le ama y le sirve, el que le rinde un servicio amante. Y en segundo lugar, la idea de la liberación por medio de un libertador. La palabra traducida pariente viene de la raíz hebrea Gaal, que significa redimir, rescatar, recuperar mediante el pago de las obligaciones adeudadas. Según la ley y la costumbre judía, estas obligaciones recaían sobre el pariente más cercano. En hebreo, Gaal es el verbo y el participio Goel, que se usa como sustantivo y que significa redentor, era el que tenía el deber de comprar de nuevo la propiedad que su pariente había vendido a un acreedor o a otras personas. Además, también tenía que redimir o rescatar pagando un precio al pariente que por necesidad se hubiese vendido a sí mismo como esclavo. También vengar la sangre de un pariente cercano muerto por un enemigo, en cuyo caso se lo llamaba el vengador de la sangre. Y finalmente tenía que casarse con la viuda sin hijos de un pariente cercano muerto y ser el albacea de la propiedad, que sería para el hijo primero nacido de esa unión. Los profetas bíblicos, entre ellos Isaías, tomaron la figura del pariente cercano que actuaba como el Goel o redentor y se la aplicaron a Dios como el redentor del hombre del pecado y de la muerte. Isaías usa estas palabras hebreas Gaal y Goel 18 veces para referirse a Dios como el que redime a Israel de sus enemigos y a los hombres de las garras del pecado. Bien, habiendo dicho esto, pasemos a la primera parte, que es la nación de Israel como el siervo de Dios. O sea, en Isaías aparece ahora el concepto de el siervo de Dios aplicado a distintos personajes. Y vamos a ver en primer lugar a la nación de Israel como el siervo de Dios. En este caso, el término ebed
Siervo se aplica a la nación de Israel en virtud de la relación del pacto por el cual Israel debía adorar y servir al Señor obedeciendo sus mandatos, ser el representante de Dios ante las naciones paganas a las cuales debía inducir a conocer y obedecer a Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios de los confines de la tierra mediante el llamamiento de Abraham, mi amigo, de Ur de Caldea. Dios hizo valer su derecho de elección a su representante en la tierra. Además, Isaías 41:9 dice: te escogí y no te deseché, a pesar de tus pecados, a pesar de que Asiria había esparcido a las tribus del norte y de que Judá pronto sería llevado al exilio por Nabucodonosor. Israel en tiempo de Isaías tenía muchos motivos para temer y necesitaba con urgencia un mensaje de consuelo y esperanza, por lo cual Dios le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El que lucha contra el pueblo de Dios, lucha contra Dios mismo. Con la ayuda de Jehová, su hijo más débil supera a todas las potestades de las tinieblas. Yo te sostengo por tu mano derecha en señal de acuerdo y amistad. Isaías 44:3 tiene la promesa de derramar las aguas literales y también las que simbolizan al Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos, entre todos estos textos animadores, ¿qué significa Isaías 41:14, que dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová? Este versículo nos recuerda que como pueblo de Dios, en nosotros mismos no tenemos ni valor ni fuerza, somos un pueblo débil, desvalido e insignificante, pero con Dios todo lo podemos. La segunda parte de la lección nos habla del siervo individual anónimo. Isaías 42:1-7. El versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí este siervo, por sus características inconfundibles, designa a Cristo, el Mesías, que ha de salvar a la humanidad. Mateo 12:17-20 aplica esta profecía específicamente a Jesús de Nazaret. Jesús mismo repetidamente declaró que había sido enviado por su Padre para llevar a cabo una misión asignada. Además, en Mateo 20:28, al referirse a la naturaleza de su obra, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, y que estaba entre su pueblo como el que sirve. Lucas 22:27. En quien mi alma tiene contentamiento, registrado en Mateo 3:17 como una voz desde los cielos que se escuchó en ocasión del bautismo.
Esto fue un sello de aprobación concedido a Cristo por el Padre. El Espíritu Santo descendió en forma especial sobre Cristo en forma de paloma en el momento de su bautismo para ungirlo, es decir, capacitarlo para la gran obra que iba a comenzar, que no solo era para Israel, sino que iba a traer justicia para todas las naciones, para toda la humanidad. Esta es una de las verdades sobresalientes que Isaías presenta en forma destacada. El versículo 2 también destaca que realizaría una gran obra en silencio y modestamente, sin pompa ni ruido. No quebrará la caña cascada, es decir, ministraría tiernamente a los débiles, los lastimados y los oprimidos. Sería amigo del pecador humilde y contrito y de todos los necesitados, de los casos desesperados que tanto necesitan consuelo, fuerza y ánimo. No apagaré el pábilo que humeare, es decir, la lámpara cuya mecha mortecina de lino se estaba extinguiendo. No escatimaría esperanzas y esfuerzos para lograr que esa lámpara siguiera ardiendo. El versículo 4: no se cansará ni desmayará. No importaban las dificultades con las cuales tuviera que enfrentarse. El Mesías perseveraría hasta alcanzar su ambiciosa meta de restablecer en esta tierra la justa ley del universo. Cuando faltaban solo 4 días para su crucifixión, es decir, el día martes de la semana de la Pasión, la visita de unos griegos que querían verlo le hizo recordar la gran cosecha futura de los gentiles. Pero entre la cosecha del Evangelio y el momento en que Jesús estaba, se alzaba la cruz y la agonía mental y física que la acompañaría. Jesús declaró: mi alma está turbada. La humanidad de Jesús rechazaba esto. La vívida contemplación de las escenas futuras fue la causa de la súbita angustia mental del Señor. Mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:28. Si Jesús hubiera podido encontrar algún otro medio para salvar al hombre que implicara menos sacrificio, menos angustia, lo hubiera hecho. Pero era necesario el sacrificio infinito para realizar todo lo que debía lograr el plan de salvación. En vista de esto, Jesús se sometió para cumplir el plan hasta su terminación. El versículo 6 dice: te sostendré por la mano. Cristo fue dirigido día a día en el cumplimiento del plan divino para su ministerio en la tierra. Él era el pacto mismo. Era su centro y sustancia, era la luz de las naciones. Y el versículo 7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, no solo los ciegos literales, sino también a los ciegos espirituales, y liberara a los presos de las prisiones del pecado y de la muerte. La tercera parte nos habla de la tercera acepción, diríamos, de la palabra Eved o siervo.
O sea, ¿quién más es el siervo de Dios? En este caso, el Mesías persa. Más de un siglo antes de que Jerusalén fuera tomada por Nabucodonosor y que su pueblo fuera llevado al cautiverio, evento que sucedió en el año 586 a.C., Dios predijo su restauración. Esta es una predicción notabilísima que está registrada en Isaías 44, 26 al 28, que incluso menciona el secamiento del río Éufrates cuando Ciro, rey de Persia, desvió las aguas de este río con el propósito de que sus soldados pudieran entrar en Babilonia. También es notable porque menciona a Ciro por su nombre 150 años antes de que él naciese y predice su notable participación en la liberación de los judíos. Cuando Ciro leyó esta profecía y su nombre, se maravilló muchísimo. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. Isaías 44, 28. Al derrotar a Babilonia en el año 539 a.C. y libertar a los judíos, Cristo hizo por el Israel literal lo que Cristo hará por todos sus escogidos, o sea, el Israel espiritual, cuando destruya a la Babilonia simbólica y libere a su pueblo del dominio de ella. Además, poco después de tomar la ciudad de Babilonia, Ciro proclamó el decreto que permitió el regreso de los judíos cautivos a su patria y la reconstrucción del templo. Esto fue en el año 537 a.C. probablemente. Isaías 45:1 llama ungido a Ciro. Ungido en hebreo es Masiaj, de donde proviene la palabra Mesías, que era aplicada por los hebreos tanto al sumo sacerdote como al rey y también al profeta. La palabra Mesías o Masiaj simplemente significa ungido con aceite antes de iniciar su obra. Jesucristo, al ser bautizado, fue ungido no con aceite, sino directamente por el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio, por lo cual él era el Mesías con mayúsculas, porque él no meramente fue ungido con el símbolo que es el aceite, sino directamente con el Espíritu Santo. Se llama ungido a Ciro porque Dios le encomendó una obra especial en favor de Israel, su pueblo, y para ello lo capacitó con el don del Espíritu Santo para que lo cumpliera. Dios se atribuye aquí todos los eventos grandiosos de la conquista de Babilonia, como ser que las puertas de la ciudad a lo largo del río Éufrates no estaban cerradas esa noche, porque se estaba realizando una fiesta y se había permitido que la gente cruzara libremente el río. Dios le dio a Ciro enormes tesoros, y esto sucedió cuando tomó la ciudad de Sardis en Asia Menor, capital de Creso, el riquísimo rey de Lidia, y lo mismo ocurrió con Babilonia, cuyos tesoros
pasaron a las manos del rey Ciro de Persia. Dios ordenó el curso de los acontecimientos para que Ciro, que procedía de un país en el cual poquísimas personas reconocían a Jehová, tuviera la oportunidad de reconocerlo como el supremo rey y Dios, para que por su influencia la gente de todo su imperio lo reconociera también. El versículo 7 dice: yo soy Dios que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. El zoroastrismo, que era la religión de Persia en tiempos de Ciro, creía que Ahura Mazda, el dios de la luz y de la vida, estaba constantemente en conflicto con las impías huestes de las tinieblas de Ahriman, el dios maligno. Jehová hizo saber a Ciro y a todo el mundo que él, el Eterno, era el creador del mundo, el verdadero Dios de la luz y de la paz, y que permite la adversidad, ya sea moral o material, a fin de que los hombres y los ángeles puedan ver el resultado de apartarse de los principios eternos de justicia. Finalmente, el cuarto punto es el siervo sufriente, que en este caso va a ser desarrollado del capítulo de Isaías 49, versículos 1 al 12, pero en realidad la sección entera que habla del siervo sufriente es del capítulo 49 al 53. Acá nosotros vamos a ver el comienzo nada más de este tema, que es muy importante. En el capítulo 49, Isaías se dirige aquí a las naciones gentiles de las costas del mar Mediterráneo. Por eso dice: oídme costas. Y con este capítulo se inicia esta porción del libro de Isaías, en la cual el siervo de Jehová es básicamente Cristo, y en donde se trata el tema de su gloriosa misión y su ministerio en esta tierra y su sufrimiento para salvar al hombre. El versículo 1 dice: Jehová me llamó desde el vientre. Desde el momento de su concepción, Cristo fue apartado para un propósito extraordinario: traer salvación a los hombres. El versículo 2 dice: y puso mi boca como espada aguda. Se refiere al mensaje del Mesías, cortante y penetrante, es decir, eficaz, como la palabra de Dios. Otro símbolo de las penetrantes palabras del Mesías es el de flechas bruñidas que Dios saca de su aljaba. El versículo 3 dice: mi siervo eres, oh Israel. Acá, en este versículo, el siervo es el pueblo de Israel, que responde a lo que viene diciendo Cristo, el siervo de Dios, diciendo que estaban desanimados por el infortunio que al terminar en el cautiverio babilónico los haría pensar que era inútil seguir esperando el glorioso destino prometido a Israel. Les parecía que los días se prolongaban y no se cumplían las profecías. Cristo también sintió profundamente que su ministerio era muy poco apreciado. El versículo 5 habla nuevamente el Mesías.
Jehová me envió para que Israel se volviera de nuevo a Dios y además para ser luz de las naciones. Las barreras nacionales serían derribadas y el mensaje de esperanza de Cristo sería predicado hasta los confines de la tierra. El versículo 7 muestra cómo el Mesías se presentaría como siervo y sería despreciado por los hombres, pero llegaría la hora cuando los hombres más eminentes de la tierra caerían de rodillas ante él para rendirle homenaje. Nunca hombre alguno fue más odiado que Jesús, ni tampoco ninguno fue más amado. Por su humillación le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla, como dice Filipenses 2, 8 al 10. El versículo 8. En el tiempo del ministerio de Cristo vino a la tierra el tiempo aceptable o de gracia para ser el mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre. Las asoladas heredades que el Mesías heredaría eran la tierra que espiritualmente se había tornado asolada y estéril por causa del pecado. Pero cuando Dios envió a su Hijo al mundo, por medio de él derramó sobre él tal efusión de gracia sanadora que ese torrente de la gracia no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de la salvación. En Deseado de todas las gentes, página 28. Había comenzado el año de la buena voluntad de Jehová para liberar a los presos y a los que vivían en las tinieblas de la ignorancia y llevarlos a la gloriosa luz del Evangelio. Había caminos para proclamar el Evangelio a todas las naciones y para que los hombres viajaran a Jerusalén a fin de adorar al verdadero Dios. De todas partes regresarían los exiliados de Israel a su patria, eso dice el versículo 12, y los hombres se acercarían a la verdadera luz desde los confines de la tierra. O sea, esto era el plan original de Dios, que los judíos aceptaran al Mesías y se transformaran en sus predicadores, que llegaran hasta los lugares más alejados del mundo, y de esa manera Israel y Jerusalén, su capital, serían el centro de adoración para todo el mundo. No fue así, sin embargo. Como conclusión, queremos hablar un poquito de esto, de las profecías condicionales. Algo ya dijimos en la lección número 8, pero es muy importante tener en cuenta que todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento que anticipaban el tiempo de la restauración de los judíos fueron dadas antes del regreso de su cautiverio en Babilonia, o sea, antes del año 537, que fue cuando Ciro dio el decreto permitiendo el regreso de los exiliados judíos desde Babilonia a su patria. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Miqueas, etc., tienen profecías dadas antes del regreso del exilio, y así comprendió Daniel estas promesas. Daniel 9, 1 al 8.
reconoció que el cautiverio confirmaba la maldición que había caído sobre ellos por su desobediencia, y por eso Jerusalén estaba desolada. A Daniel se le reveló que Israel como pueblo tendría su segunda y última oportunidad de cooperar con el plan divino en el lapso comprendido entre el regreso de Babilonia y el rechazo del Mesías venidero. Este es el lapso de las 70 semanas o 490 años literales de gracia para el pueblo judío. El cautiverio babilónico no significaría la destrucción total de Israel como pueblo de Dios, pero cuando los judíos rechazaron a Cristo, no se les dio ninguna seguridad de salvación. El regreso actual de los judíos a Palestina y el establecimiento del moderno Estado de Israel no implican una restauración como pueblo de Dios, ni presente ni futura. Lo que los judíos pueden hacer como nación ahora o en el futuro no tiene ninguna relación con las promesas que les fueron hechas. Ellos, los judíos, perdieron como pueblo, no como individuos, para siempre su posición especial como pueblo de Dios. Fue por causa de la apostasía nacional y del rechazo del Mesías que las predicciones proféticas de gloria y honor nacional no pudieron cumplirse. Las gloriosas promesas que originalmente le fueron hechas al Israel literal hallaron su cumplimiento en el Israel espiritual de hoy y seguirán encontrando su cumplimiento en el futuro. Por ello, tomar pasajes escogidos del Antiguo Testamento aquí y allá, sacándolos de su contexto histórico y aplicándolos arbitrariamente a nuestros días, está lleno de graves peligros. Debemos escapar de la explicación puramente literal de algunos expositores referentes al retorno literal del Israel literal a la Palestina literal para gobernar al mundo durante 1000 años, según dicen los que interpretan las profecías de esta manera. Entonces, tales exposiciones son caprichosas y no tienen en cuenta las reglas de interpretación de las Escrituras que la misma Biblia brinda para su correcta comprensión. Esperamos que esta aclaración pueda servirnos para no caer en el error que nos asedia por todos lados, porque prácticamente tanto la Iglesia católica como las iglesias protestantes en general adoptan este método de interpretación que es prácticamente el del futurismo, que atribuye al Israel espiritual el mismo papel del Israel literal y además cree que los judíos volverán a Palestina y ellos cumplirán todas esas profecías que se dieron en el pasado y que no se pudieron cumplir por su apostasía. Esta es mi deseo y mi oración.